¿Qué tal están? Bienvenidos. La filosofía de Karl Marx constituye uno de los sistemas de pensamiento más influyentes y controvertidos de la modernidad. Su obra no puede comprenderse como un conjunto aislado de ideas abstractas, sino como una intervención teórica profundamente imbricada en las transformaciones económicas, sociales y políticas del siglo XIX. Marx no fue simplemente un filósofo en el sentido clásico, sino también economista, historiador, periodista y revolucionario. Su proyecto intelectual se orienta hacia la comprensión crítica de la sociedad capitalista y al mismo tiempo hacia su transformación práctica. En este sentido, su pensamiento representa una ruptura con la tradición filosófica especulativa al situar la praxis, la actividad humana transformadora, en el centro del análisis. Para entender la filosofía marxiana es imprescindible situarla en relación con tres grandes corrientes que influyeron decisivamente en su formación. La filosofía idealista clásica alemana, especialmente la representada por el idealismo absoluto de Hegel, la economía política inglesa, representada por autores como Adam Smith y David Ricardo, y el socialismo francés, en particular las ideas de Saint-Simon y Charles Fourier. Marx realiza una síntesis crítica de estas tradiciones, conservando elementos fundamentales, pero sometiéndolos a una reinterpretación radical. Uno de los puntos de partida esenciales es la crítica a la filosofía hegeliana. Hegel había concebido la realidad como el despliegue de la idea absoluta mediante un proceso dialéctico en el que las contradicciones se resuelven en síntesis superiores. Marx, en cambio, adopta el método dialéctico, pero invierte su fundamento. En lugar de considerar que las ideas determinan la realidad, como el idealismo de Hegel, sostiene que son las condiciones materiales las que determinan las formas de conciencia. Esta inversión es lo que él mismo denomina el paso del idealismo al materialismo. No obstante, no se trata de un materialismo mecanicista, sino de un materialismo histórico y dialéctico en el que la realidad social se entiende como un proceso dinámico, atravesado, sin duda, por contradicciones. De esta forma, el materialismo histórico constituye el núcleo de la filosofía de Marx. Según esta concepción, la historia de la humanidad no es el resultado de la evolución de las ideas o de la voluntad de grandes individuos, sino el producto de las condiciones materiales de existencia y de las relaciones sociales que se derivan de ellas. En particular, Marx sostiene que el modo en que los seres humanos producen sus medios de vida determina la estructura de la sociedad. Este enfoque implica una reconfiguración radical del concepto de historia. Ya no se trata de una sucesión de acontecimientos contingentes que pueden ser o no ser, sino de un proceso estructurado por leyes que pueden ser analizadas científicamente. En este marco, Marx introduce la distinción entre infraestructura y superestructura. La infraestructura o base económica está constituida por las fuerzas productivas, medios de producción, tecnología, trabajo humano, y las relaciones de producción son las formas de propiedad, organización del trabajo. La superestructura, por su parte, incluye las instituciones políticas, jurídicas, religiosas y culturales. Según Marx, la superestructura se levanta sobre la base económica y está condicionada por ella, aunque no de manera mecánica. Esta relación ha sido objeto de múltiples interpretaciones, pero, en esencia, implica que las formas de conciencia social están vinculadas a las condiciones materiales de existencia. Un concepto clave en este análisis es el de modo de producción. Cada modo de producción se caracteriza por una determinada combinación de fuerzas productivas y relaciones de producción. Marx identifica varios modos de producción a lo largo de la historia, como el esclavismo, por ejemplo, el feudalismo y el capitalismo, cada uno de los cuales contiene contradicciones internas que conducen a su transformación. Estas contradicciones se expresan fundamentalmente en la lucha de clases, otro concepto central en la teoría marxiana. Para Marx, la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases, un conflicto entre grupos sociales con intereses antagónicos derivados de su posición en el sistema productivo. En el capitalismo, esta lucha se manifiesta entre la burguesía y el proletariado, entre la clase obrera y la burguesía. La burguesía es la clase que posee los medios de producción, mientras que el proletariado es la clase que vende su fuerza de trabajo a cambio de un salario. Esta relación es esencialmente
explotadora, según Marx, ya que el trabajador produce un valor mayor que el que recibe en forma de salario. La diferencia entre ambos constituye la plusvalía, que es apropiada por el capitalista. La teoría de la plusvalía es uno de los aportes más importantes de Marx a la economía política, ya que proporciona una explicación sistemática de la explotación en el capitalismo, de la explotación en el trabajo. El análisis de la mercancía en la obra principal de Marx, El Capital, es fundamental para comprender este mecanismo. La mercancía tiene un doble carácter, valor de uso y valor de cambio. El valor de uso se refiere a la utilidad concreta del objeto, mientras que el valor de cambio expresa su equivalencia en el mercado. Marx sostiene que el valor de cambio está determinado por el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir la mercancía. Esta teoría del valor trabajo permite explicar cómo se genera la plusvalía. El trabajador vende su fuerza de trabajo por un valor inferior al valor que crea durante la jornada laboral. En este sentido, hay otro concepto esencial que es el de alienación, desarrollado especialmente en los escritos juveniles de Marx. La alienación describe la situación en la que el trabajador se encuentra separado de los productos de su trabajo, del proceso de producción y de su propia esencia como ser humano y de los demás. En el capitalismo, el trabajo se convierte en una actividad forzada y externa en lugar de una expresión libre de la creatividad humana, como debería ser. Este análisis tiene una dimensión tanto económica como filosófica y psicológica, ya que implica una concepción del ser humano como un ser genérico cuya realización plena solo es posible en condiciones sociales que permitan realmente el desarrollo de sus capacidades. La crítica de la ideología es otro elemento central en la filosofía de Marx. La ideología no se entiende simplemente como un conjunto de ideas falsas, sino como un sistema de representaciones que oculta las relaciones reales de dominación capitalista, se entiende. Las ideas dominantes en una sociedad son, según Marx, las ideas de la clase dominante. Esto significa que la ideología cumple una función de legitimación del orden existente, presentándolo como natural e inevitable. La crítica ideológica consiste precisamente en desenmascarar estas representaciones y mostrar su fundamento material. En este contexto, la religión ocupa un lugar particular. Marx la describe como el opio del pueblo, una expresión que ha sido frecuentemente malinterpretada. Lo que Marx quiere señalar es que la religión actúa como un consuelo frente a las condiciones de vida alienadas, pero al mismo tiempo contribuye a perpetuarlas al desviar la atención de sus causas reales. La crítica de la religión es, por tanto, una parte de la crítica más amplia de la sociedad. Y también la filosofía de Marx no se limita a la interpretación del mundo, sino que se orienta también hacia su transformación. Esta idea se expresa de manera célebre en la 11ª tesis sobre Ludwig Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar el mundo de diversos modos. De lo que se trata es de transformarlo. Esta afirmación resume el carácter práctico de su pensamiento. La teoría no es un fin en sí misma, sino un instrumento para la acción revolucionaria. Además, también hay que decir que el concepto de revolución ocupa un lugar central, ya que Marx sostiene que las contradicciones del capitalismo conducirán inevitablemente a su superación. El desarrollo de las fuerzas productivas entra en conflicto con las relaciones de producción existentes, generando crisis que abren la posibilidad de un cambio radical. La revolución proletaria tiene como objetivo abolir la propiedad privada de los medios de producción y establecer una sociedad sin clases. Esta sociedad futura, el comunismo, no se presenta en Marx como un modelo detallado, sino como la superación de las condiciones de alienación y también de explotación. En ella el trabajo deja de ser una actividad forzada y se convierte en una expresión libre de las capacidades humanas. La famosa fórmula de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades, resume este ideal. Sin embargo, Marx es cauteloso al describir esta sociedad, ya que considera que no puede ser plenamente anticipada desde las condiciones presentes en las que él vive en el siglo XIX.
Un aspecto importante de la filosofía de Marx es su concepción del Estado. El Estado no es una entidad neutral, sino un instrumento de dominación de clase, de la clase burguesa. En el capitalismo, el Estado sirve a los intereses de la burguesía, aunque pueda adoptar formas democráticas. La abolición del Estado como aparato de dominación es uno de los objetivos de la revolución proletaria, aunque Marx reconoce la necesidad de una fase transitoria, la dictadura del proletariado, en la que la clase trabajadora ejerza el poder político para transformar las estructuras sociales injustas. La influencia de Marx en el pensamiento posterior ha sido inmensa. Sus ideas dieron lugar a múltiples corrientes, desde el marxismo ortodoxo hasta interpretaciones heterodoxas como el marxismo occidental, la teoría crítica o el estructuralismo marxista. Sin embargo, también han sido objeto de críticas profundas. Algunos autores han cuestionado el determinismo económico que se atribuye a su teoría, mientras que otros han señalado las dificultades prácticas de la realización del comunismo. Desde un punto de vista filosófico, uno de los debates más importantes gira en torno a la relación entre estructura y agencia. ¿Hasta qué punto las condiciones materiales determinan la acción humana? ¿Existe margen para la libertad y la creatividad individual? Estas cuestiones han sido también objeto de reinterpretaciones que buscan matizar la lectura más rígida del materialismo histórico. Asimismo, la teoría del valor-trabajo ha sido discutida en el ámbito económico, especialmente a partir del desarrollo de la economía neoclásica. No obstante, incluso críticos de Marx reconocen la importancia de su análisis de las crisis capitalistas y de las desigualdades estructurales. En el contexto contemporáneo, marcado por la globalización, la precarización del trabajo y la concentración de la riqueza, muchas de sus intuiciones siguen siendo objeto de debate, de análisis y de discusión. Otro ámbito relevante es la relación entre marxismo y cultura. Autores posteriores han desarrollado la idea de que la superestructura no es simplemente un reflejo de la base económica, sino un campo de lucha en sí mismo. La cultura, el lenguaje y las formas simbólicas pueden desempeñar un papel activo en la reproducción o transformación de las relaciones sociales. Esta perspectiva ha ampliado el alcance del análisis marxista más allá de la economía. En el plano ético, la filosofía de Marx plantea una crítica radical de las condiciones que impiden el desarrollo pleno de los seres humanos. Aunque no formula una ética normativa en sentido clásico, su obra está atravesada por una preocupación por la justicia, la igualdad y la emancipación. La crítica de la explotación y la alienación implica una concepción implícita de lo que debería ser una sociedad justa. Esto es evidente. Finalmente, es importante también subrayar que la obra de Marx no es un sistema cerrado, sino un proyecto abierto. Sus escritos contienen tensiones, ambigüedades y desarrollos incompletos, que han dado lugar también a interpretaciones diversas. Esta riqueza es precisamente lo que ha permitido su persistencia como referencia en múltiples campos del conocimiento. Karl Marx define la plusvalía como el valor adicional que el trabajador produce durante su jornada laboral y que no le es remunerado, sino que es apropiado por el capitalista. Yo creo que esta es la idea más importante de Marx, a mi juicio. La idea parte de una distinción fundamental. El trabajador vende su fuerza de trabajo como mercancía a cambio de su salario. Ese salario, según Marx, equivale al valor necesario para reproducir su vida, alimentos, vivienda, etc. Es decir, el tiempo de trabajo socialmente necesario para mantener al trabajador. Sin embargo, durante la jornada laboral, el trabajador produce un valor superior a ese equivalente. Y, dicho de forma más precisa, una parte de la jornada laboral corresponde al trabajo necesario, que genera el valor equivalente al salario, y el resto de la jornada constituye el trabajo excedente que produce valor adicional. Este valor adicional es la plusvalía. Yo creo que con esta explicación adicional queda más claro el concepto. En términos más formales, la plusvalía puede entenderse, por tanto, como plusvalía igual a valor producido, valor de la fuerza de trabajo, salario.
Este concepto es central en la crítica marxista del capitalismo porque permite explicar el mecanismo de la explotación sin recurrir a engaños visibles o injusticias legales. El intercambio entre trabajador y capitalista parece justo, salario por trabajo, pero en realidad encubre una apropiación sistemática del trabajo no pagado, del propio trabajador. Marx distingue, además, dos formas principales de plusvalía. Plusvalía absoluta se obtiene al alargar la jornada laboral, más horas de trabajo excedente, y plusvalía relativa, que se obtiene aumentando la productividad, por ejemplo, mediante tecnología, de modo que el tiempo necesario para cubrir el salario disminuye y el excedente aumenta, incluso sin alargar la jornada. De esta forma, y en resumen, para Marx la plusvalía es el núcleo del funcionamiento del capitalismo, es la fuente del beneficio, pero también la base estructural de la explotación del trabajo asalariado. Y, en conclusión, la filosofía de Marx constituye una de las aportaciones más significativas al pensamiento moderno. Su análisis del capitalismo basado en el materialismo histórico, la teoría de la lucha de clases y la crítica de la ideología ofrece una perspectiva poderosa para comprender las dinámicas sociales. Al mismo tiempo, su énfasis en la praxis y la transformación del mundo sitúa su pensamiento en una posición singular, en la intersección entre teoría y acción. A pesar de las críticas y reinterpretaciones, su legado continúa siendo un punto de referencia indispensable para el análisis crítico de la sociedad contemporánea. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube en el que ya dispongo de más de 13.100 vídeos. Hasta siempre.